Qué bueno que continúa en la señal de Telesur. Es momento de iniciar una nueva emisión de Impacto Económico y, como siempre, a nombre de este gran equipo, agradecer el favor de su compañía. Mi nombre es Daniel Rosas, este espacio es Impacto Económico y estos son los titulares del día de hoy. En América Latina, hablaremos de Venezuela. Autoridades a cargo de las inspecciones y a edificaciones afectadas por el sismo indicaron cifras oficiales. En contexto, la entrada en vigor de una nueva ronda de aranceles impulsada por el gobierno de Estados Unidos marca un nuevo capítulo en el comercio global. Y entre 60, Indonesia construye su primera instalación de producción de gas. No se vaya, que es momento de comenzar. Para empezar, le contamos que a un mes de la creación de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, el gobierno de Venezuela informó que ya se han realizado 32.485 inspecciones en las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. El ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de la comisión, me refiero a Francisco Garcés, precisó que 18.139 edificaciones recibieron etiqueta verde que autoriza su uso. 7.199 fueron clasificadas con etiqueta amarilla, lo que implica restricciones de ocupación, y 7.147 obtuvieron etiqueta roja, correspondiente a daños severos que requieren evaluaciones adicionales. En Caracas se efectuaron 17.832 inspecciones, mientras que en La Guaira se verificaron 12.552 estructuras y en Miranda 4.878 inmuebles. Garcés explicó que la segunda etapa del plan se centrará en inspecciones técnicas más profundas sobre las edificaciones identificadas con etiqueta amarilla y roja, con el fin de determinar las acciones específicas para cada caso. Posteriormente, una tercera fase contemplará el diseño y ejecución de proyectos de rehabilitación en coordinación con gobernaciones y alcaldías. Las autoridades también reiteraron que una etiqueta roja no implica necesariamente demolición, sino una evaluación estructural más exhaustiva para definir la solución más adecuada, en un proceso que busca garantizar la seguridad de las familias y acelerar la recuperación de las zonas afectadas. Le cuento ahora que el fenómeno de El Niño ya se ha desarrollado en el Pacífico ecuatorial con un 97% de probabilidades de intensificarse hasta finales de 2026, según el Centro de Predicción Climática, la NOAA. Las anomalías térmicas ya afectan a Brasil, en donde las lluvias recientes en Río Grande del Sur impactaron a unas 60.000 personas en 218 municipios y dejaron el 91,6% de las personas desplazadas. Para el segundo semestre se pronostican lluvias sobre la media en el sur del país o por debajo de lo normal en las zonas central y norte, además de olas de calor e incendios forestales. El índice global Niño 3.4 alcanzó una anomalía de 2,1 grados centígrados, calculando su pico entre octubre y diciembre. Ante esto, el gobierno brasileño, a través del Ministerio de Agricultura y diversas entidades coordinadas en el panel El Niño 2026-2027, han implementado un plan de monitoreo intensificado para así poder prevenir riesgos en la campaña agrícola 2026-2027. Oye, por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES en Chile, enfrentan severos problemas de ventas, empleo, costos y financiamiento
Esto de acuerdo con el termómetro PYME del primer semestre, que analizó a 2.116 de esas empresas. Las ventas sufrieron una fuerte contracción que pasó del 41% en enero al 60% en junio, una tendencia que, de acuerdo con el director ejecutivo Rodrigo Bon, podría generar mayor informalidad y cierres de negocios. En el mercado laboral el panorama es complejo, pues solo 2 de las empresas encuestadoras, mejor dicho, de las empresas encuestadas, planean contratar más personal. 17 congelarán plazas y el 11% prevé reducirlas. A esto se suma el aumento de los costos operativos, impulsado por el alza de combustibles y otros factores que reducen los márgenes de ganancia. Y en otra información, un informe de la Unión Industrial Argentina confirmó la crisis y fase recesiva del sector, con una caída interanual de la actividad manufacturera del 1,8% en junio. La contracción fue generalizada, afectando a 14 de los 16 sectores industriales en comparación con 2025, destacándose las fuertes bajas en textiles, maquinaria y equipo, automotores, prendas de vestir y también calzado. Por su parte, la construcción continuó muy golpeada con retrocesos acumulados de hasta el 30% frente a niveles del 2022. Aunque rubros como alimentos y bebidas mostraron un comportamiento dispar con incrementos en bebidas y carne vacuna, pero caídas en lácteos, en general, la producción industrial cayó un 5,7%, evidenciando que ramas clave aún no logran recuperar sus niveles previos. Le platico ahora que en junio las ventas de combustible en Argentina totalizaron 1.331.000 metros cúbicos entre naftas y gasoil, cayendo un 2,9% de manera interanual y un 6,2% frente a mayo. Esto de acuerdo con un informe de la consultora Politicon Chaco. La nafta bajó un 1,9% y el gasoil un 4,2%, marcando la quinta baja interanual consecutiva. Por su parte, YPF lideró el mercado con el 55,1% de las ventas, aunque con una variación interanual negativa del 1,6%. A nivel regional, solo 4 provincias registraron aumentos encabezados por el Neuquén con un 7,7%, mientras que 19 sufrieron caídas, destacándose Salta con una baja de 11,3%. En el acumulado del primer semestre del 2026, las ventas sumaron un 8,21 millones de metros cúbicos, lo que representa una baja de 1,3% y el menor volumen para dicho periodo desde el año 2021. En más información le cuento que el crecimiento económico de Panamá contrasta con el desempleo y la alta informalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el desempleo total subió al 10,4% al cierre de septiembre del pasado 2025, lo que representa 227.300 personas desocupadas, afectando, por cierto, más a las mujeres. Aunque el desempleo abierto bajó al 6,9% y el empleo pleno aumentó, sectores como la construcción y la manufactura mantienen altos niveles de informalidad. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral reporta más de 87.000 nuevos contratos hasta mayo de 2026, reflejando mayor estabilidad. En el plano macroeconómico, el Producto Interno Bruto creció un 4,8% en el primer trimestre del 2026 y el indicador mensual de actividad económica un 5,19% en mayo, confirmando que el principal reto del país sigue siendo transformar este dinamismo en empleos formales y de calidad. Con esa información hacemos una primera pausa en esta emisión de Impacto Económico. Al volver, como todos los días en Contexto, hablaremos de la entrada en vigor de la nueva ronda de aranceles impulsada por el gobierno de Estados Unidos. Está marcando ya un nuevo capítulo en el comercio global. Volvemos con los detalles.
La entrada en vigor de una nueva ronda de aranceles impulsada por el gobierno de Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la transformación del comercio internacional. Más detalles en el siguiente material. Según el gobierno estadounidense, las nuevas medidas arancelarias proteccionistas que alcanzan a decenas de socios comerciales con gravámenes de hasta 10% y 12.5% sobre diversos productos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la industria nacional, reducir la dependencia de las importaciones y proteger sectores considerados estratégicos para la economía estadounidense. La decisión se produce en un contexto donde Estados Unidos continúa siendo la mayor economía del mundo, con un PIB superior a los 31 billones de dólares, pero también mantiene uno de los mayores déficits comerciales globales. Solo en 2025, el déficit de bienes superó el billón de dólares, reflejando la elevada dependencia de productos manufacturados provenientes de Asia, Europa y América Latina. Washington sostiene que las nuevas tarifas contribuirán a estimular la producción nacional, fortalecer la inversión industrial y reducir vulnerabilidades en sectores como el acero, el aluminio, los semiconductores y otros componentes estratégicos. La política se suma a una tendencia iniciada años atrás, donde la seguridad económica ha pasado a ocupar un lugar central dentro de la estrategia comercial estadounidense. Sin embargo, el alcance de estas medidas trasciende las fronteras de Estados Unidos. Al afectar a más de 60 socios comerciales, la nueva política arancelaria genera incertidumbre entre gobiernos, empresas y organismos internacionales que advierten sobre posibles efectos en las cadenas globales de suministro, los costos de producción y el crecimiento económico. La pregunta ahora no es únicamente qué busca Washington con estas decisiones, sino cómo responderá el resto del mundo ante un escenario comercial cada vez más condicionado por la geopolítica. En más información, las nuevas medidas comerciales de Estados Unidos no solo afectan a los países directamente involucrados, también aceleran una tendencia que ya venía tomando fuerza desde la pandemia. Me refiero a la reorganización de las cadenas globales de suministro y la búsqueda de nuevos mercados para reducir riesgos geopolíticos. La Organización Mundial del Comercio prevé que el comercio internacional continúe creciendo durante 2026, aunque advierte que la expansión será desigual debido al aumento de las barreras comerciales, subsidios industriales y restricciones tecnológicas. Al mismo tiempo, empresas multinacionales aceleran estrategias de diversificación productiva mediante el nearshoring y el friendshoring, trasladando parte de sus operaciones hacia países considerados más confiables para las cadenas de abastecimiento. Este proceso también impulsa nuevas inversiones en infraestructura, logística, puertos y corredores comerciales, mientras que diversas economías fortalecen acuerdos regionales para reducir su exposición a futuras restricciones comerciales. En este nuevo escenario, la respuesta de los principales socios comerciales de Estados Unidos se convierte en un factor determinante para comprender hacia dónde podría evolucionar el comercio internacional durante los próximos años. Por otro lado, entre las primeras reacciones a los nuevos aranceles estadounidenses destacó la de Brasil, la mayor economía de América Latina y uno de los principales exportadores mundiales de productos agroindustriales y minerales. Bueno, pues el gobierno brasileño solicitó consultas ante la Organización Mundial del Comercio al considerar que las medidas adoptadas por Washington podrían vulnerar principios del sistema multilateral de comercio. Estados Unidos figura entre los principales destinos de las exportaciones brasileñas, por ejemplo, de acero, aluminio, productos siderúrgicos, pero también café, carne, manufacturas, por lo que cualquier incremento de las barreras comerciales puede afectar sectores estratégicos de la economía. El intercambio bilateral de bienes entre ambos países supera los 80.000 millones de dólares anuales, reflejando una relación comercial de gran importancia para ambas economías. Además del recurso presentado ante la OMC, Brasil evalúa mecanismos para proteger sus exportaciones o a sus exportadores y al mismo tiempo acelerar la diversificación de mercados mediante el fortalecimiento de sus vínculos con Asia y los países del BRICS, estrategia que cobra mayor relevancia en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones comerciales. Y aunque mantienen estrechas relaciones económicas con Estados Unidos, varios de sus principales aliados ya han optado por privilegiar la negociación antes que una escalada comercial. Canadá, la Unión Europea, Japón y Australia
iniciaron contactos diplomáticos para evaluar el alcance de las nuevas medidas y reducir su impacto sobre sectores considerados estratégicos. La preocupación se concentra específicamente en industrias como la automotriz, el acero, el aluminio, la maquinaria, los productos químicos y también los bienes tecnológicos, cuyas cadenas de producción dependen de un intenso intercambio internacional. Solo el comercio de bienes entre Estados Unidos y la Unión Europea supera los 900.000 millones de dólares al año, mientras que Canadá continúa siendo uno de los mayores socios comerciales de Washington. Aunque estos países mantienen diferencias en sus estrategias de respuesta, todos coinciden en un objetivo común: preservar la estabilidad de las cadenas de suministro, evitar mayores costos para sus industrias y reducir la incertidumbre que generan las nuevas barreras comerciales sobre la inversión y el crecimiento económico. Y en el resto de América Latina, las reacciones se centran en evaluar las consecuencias de las nuevas medidas que podrían tener sobre las exportaciones hacia el mercado estadounidense. México, principal socio comercial de Estados Unidos, mantiene conversaciones dentro del marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, buscando proteger las cadenas productivas integradas que sostienen industrias como por ejemplo la automotriz, la electrónica y la manufactura avanzada. Por su parte, Chile y Perú siguen de cerca la evolución de la demanda de minerales estratégicos, especialmente cobre y litio, productos fundamentales para sus economías y para la transición energética mundial. En Honduras, autoridades y empresarios expresaron preocupación por el posible impacto sobre las exportaciones textiles y manufacturas ligeras, sectores que dependen en gran medida del mercado estadounidense. Estas respuestas reflejan que, más allá de la diferencia entre economías, gran parte de la región comparte un mismo desafío, es decir, preservar el acceso a uno de los principales mercados de exportación sin afectar la estabilidad de sus sectores productivos. Y frente al endurecimiento de la política comercial proteccionista estadounidense, China mantiene una estrategia centrada en ampliar sus vínculos económicos con otras regiones del mundo. Beijing reiteró su rechazo a las medidas comerciales unilaterales y defendió el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio como mecanismo para garantizar la estabilidad de los intercambios internacionales. Al mismo tiempo, el país asiático continúa profundizando acuerdos con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, fortaleciendo la Asociación Económica Integral Regional, el RCEP, y también ampliando la cooperación económica con los países del BRICS y de una iniciativa de la Franja y la Ruta. China sigue siendo el mayor exportador mundial de mercancías y el principal socio comercial de más de 120 países y territorios, una posición que le permite diversificar mercados y reducir parte del impacto derivado del aumento de las restricciones comerciales impulsadas por Washington. En este bloque 360 comenzamos comentando lo que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola afirmó que los conflictos y las crisis energéticas amenazan los avances en la lucha en contra del hambre en el mundo. A continuación, detalles. En un reciente informe de las Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, constató que el hambre en el mundo ha disminuido ligeramente en los últimos años, pero proyectó que más de 500 millones de personas aún podrían enfrentar hambre crónica para 2030, afirmando que se prevé que África soporte la mayor parte de esa carga. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por sus siglas FIDA, afirmó que el actual conflicto en Asia Occidental y las interrupciones en el transporte marítimo y el suministro de energía podrían dejar entre 9 y 18 millones de personas más enfrentándose al hambre si persisten las crisis, destacando que los conflictos siguen siendo uno de los mayores obstáculos para reducir el hambre en todo el mundo, necesitándose de medidas contundentes para mitigar los efectos de la inestabilidad mundial y las posibles hambrunas que esto produzca.
El conflicto genera hambre y el hambre genera conflicto, por lo que se crea un círculo vicioso. Al mismo tiempo, lo que nos gustaría ver son más inversiones estructurales, como usted mencionaba, en toda la cadena de valor alimentaria. Esto significa no solo en producción y productividad, sino también en almacenamiento, distribución y comercio. Existe un gran potencial en la nueva zona de libre comercio continental africana, en lo que respecta al comercio de productos alimentarios. Para ello, necesitamos más carreteras, más capacidad de almacenamiento y mayor acceso a los mercados, además de contar con estándares uniformes. Ese es un potencial enorme. Si pensamos en África como ejemplo, actualmente importan casi 100.000 millones de dólares en alimentos cada año, y esto tiene un costo en términos de empleo y también en términos de sus propias monedas. El nuevo informe identifica la asequibilidad como uno de los mayores desafíos para la seguridad alimentaria a nivel mundial. Esto a pesar que la producción de alimentos sigue creciendo, existiendo en la actualidad un tercio de la población mundial que aún no puede permitirse una dieta saludable, y afirmó que, aunada a la inestabilidad geopolítica, el cambio climático está ejerciendo una presión adicional sobre los sistemas alimentarios y los medios de subsistencia rurales. Ante este panorama, el ente de las Naciones Unidas instó a los gobiernos del mundo a centrarse en la resiliencia y la adaptación antes de que se produzcan los desastres, en lugar de depender únicamente de las respuestas de emergencia posteriores para tener sistemas alimentarios más resistentes ante un mundo más caótico, cambiante e impredecible. Le cuento ahora que en Nigeria las empresas de lagos intentan mantenerse a flote mientras los precios del combustible o de los combustibles se disparan. El portal Africa News reseñó que la guerra en Asia Occidental y las interrupciones del tránsito por el estrecho de Hormuz han afectado a la ciudad nigeriana, dado que el precio del combustible por litro casi se ha duplicado desde finales de febrero, pasando de 80 nairas, la moneda local, a 1.400 nairas. Este aumento del precio de hidrocarburos ha provocado una paralización considerable debido al efecto de los precios de estos productos en los demás. Y bueno, algunas empresas indicaron que en un día en donde no hubo electricidad, hasta las 7 de la tarde, el consumo de combustible por el uso de generadores eléctricos fue de 30.000 nairas, aproximadamente 21,85 dólares estadounidenses, más de la mitad de lo que esperaban ganar con los trabajos del día. Un contexto complejo en donde los empresarios ven su margen de beneficio reducido y unos precios que, de aumentar, perderían clientela y con ello sus fuentes de ingresos. En más información, Indonesia construye su primera instalación de producción de gas en aguas profundas. El país asiático ha iniciado la construcción de un proyecto estratégico nacional valorado en 15.000 millones de dólares destinado a aprovechar reservas de gas natural en aguas ultraprofundas y así impulsar el crecimiento económico del país. La inversión total asciende a 15.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones se destinarán a una construcción o a la construcción de una instalación flotante de producción, almacenamiento y descarga, mientras que los 12.000 millones restantes corresponden a gastos de capital adicionales para el desarrollo de infraestructura necesaria. La misma estará diseñada para procesar hasta 1.000 millones de pies cúbicos estándar de gas al día y 80.000 barriles de condensado diarios, con una capacidad de almacenamiento de 1,4 millones de barriles. Le cuento ahora que en China los beneficios del sector electrónico aumentaron un 96,9% en el primer semestre. La Oficina Nacional de Estadística, por sus siglas, la ONE, indicó que este aumento fue atribuido por la gran demanda de potencia informática, recalcando que las ganancias del sector impulsaron el crecimiento general de las ganancias de las empresas industriales del tamaño superior al designado en 8,5 puntos porcentuales. Destacó que el crecimiento de las ganancias del sector electrónico ha sido un factor determinante en el rápido aumento de las ganancias de las empresas industriales, con ingresos anuales de al menos 20 millones de yuanes.
resaltó que las ganancias en la fabricación de sistemas informáticos se dispararon un 689,3%, mientras que la fabricación de equipos periféricos informáticos aumentó un 305,8%. Se enfatizó que la fabricación de circuitos integrados creció un 2.579,5% y la de dispositivos semiconductores discretos un 31,2%, mientras que las ganancias de la fabricación de materiales electrónicos especiales se expandieron un 209,7% y la fabricación de circuitos electrónicos un 26,9%. Bueno, se agregó que la fabricación de caucho reciclado y la fundición de aluminio aumentaron más de 100%, mientras que la fabricación de fibra óptica se disparó un 410,4%. Estas industrias comparten una característica común, que es la longitud relativamente larga de cadenas industriales. El desarrollo estable de estas industrias también ha permitido la recuperación de beneficios, tanto aguas arriba como aguas abajo de las cadenas. Por ello, ha desempeñado un papel importante en el crecimiento de los beneficios industriales. Se aprovecharán nuevas tecnologías para reducir aún más los costes operativos de las empresas. Al mismo tiempo, implementar y perfeccionar diversas políticas destinadas a aliviar las cargas de las empresas de la economía real. Al optimizar continuamente el entorno empresarial, ampliaremos de forma constante el margen para el crecimiento de los beneficios de las empresas y crearemos condiciones más favorables para la recuperación constante de los beneficios industriales. Revisamos ahora los indicadores petroleros al cierre de la presente jornada y como todos los días iniciamos con el West Texas Intermediate, el WTI de referencia en Estados Unidos, que marcó un precio de $82.59, ganando $3.48. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $83.01, una caída en este caso de $2.86. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $88.91, cayendo $8.30. De esta forma despedimos una emisión más de Impacto Económico. Gracias como siempre por su compañía. Mi nombre es Daniel Rosas. Siga por favor en la señal de Telesur. Nos vemos pronto.